Hola, hola, mis estimados y queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, pues el día de hoy vamos a trabajar un poco la parte de los códices falsos y por qué se les denominó así, o de alguna manera es un estudio introductorio de por qué tenemos una diferencia importante entre los materiales de manufactura indígena, que sería como ¿no? el término más adecuado, antes de llamarles códices, ¿no? Entonces, me parece que la idea de la manufactura indígena quiere decir que son hechos digamos, por estas comunidades y algunos de ellos sobresalientes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de personajes que venían de una origen, ¿no? De un origen indígena, ¿no? De algún pueblo, un barrio, un barrio, un pueblo, o incluso una región conocida como República de Indios, pero que se empiezan a especializar en esta elaboración de documentos bajo el marco, ¿no? De diseño, de cultura, ¿no? Europeo, y no dejan de lado, no dejan atrás, digamos, toda esta escuela mesoamericana del arte de pintar, ¿no? Entonces, no necesariamente códices, sino pintar, o sea, pintar mapas, pintar matrículas, pintar calendarios, ¿no? Son personas diestras en la manufactura, o sea, con la elaboración de las manos, y que parecería que de manera formal, ¿no? De manera eh, gradual, van a convertirse en escribanos, ¿no? De la Nueva España. Sin embargo, ahí tenemos justo un conflicto, ¿no? O sea, más bien tenemos como una explicación muy formal, muy lógica, pero que quizá no nos no nos ayuda a entender justo el fenómeno de estos documentos de manufactura indígena que vamos a ver posteriormente, y que no necesariamente están mostrando una transición, sino incluso hasta desde mi perspectiva, innovación. Pero bueno, porque a mí la palabra me gusta, ¿no? Porque me gusta mucho eh, como lo plantea Schumpeter, pero quizá en términos más de la historiografía tradicional y sobre todo la institucional, de parte del CIESAS, de la UNAM, de la Autónoma del Estado de México, sobre todo de la UNAM y del CIESAS, les gusta usar el término resistencia. Yo me resisto a llamarle resistencia, más bien creo que la palabra más adecuada sería adaptación, ¿no? O son documentos híbridos que se adaptan o que muestran esta capacidad magistral de las comunidades para adaptarse rápidamente a los cambios, ¿no? Y de alguna manera mostrar una diferencia importante. Y que justo, miren, la idea de abordarlo esto en el incidente crítico para el problema prototípico es que justo nos permite hacer esta comparativa entre los códices que se conocen como auténticos, ya lo he dicho mil veces, y que tienen una valoración estética, económica, académica, etcétera, y pues el surgimiento y reconocimiento de todos estos documentos como legítimos de las comunidades y de los pueblos y de los barrios de origen, de ascendencia indígena, ¿no? Entonces, muy difícil la palabra indígena, o sea, ahí sí nos tendríamos que meter de manera, pues muy seria, ¿no? Con la palabra indígena, pero no en el sentido antropológico, porque justo ahí es donde, pum, chocamos con una barrera, ¿no? Que es la parte de querer conceptualizarlo todo y querer meterlos a todos en una clasificación, ¿no? Sino que más bien el uso del término indígena, perdón que esté viendo, es que está jugando mi hijito o mi bebé aquí y tengo que estar pendiente, ¿verdad? Que no lo vaya yo a pisar. Este, entonces, justo esta barrera, ¿no? Del concepto indígena, que no quiero problematizar porque eso da como para todo un semestre, lo vamos a usar aquí en el término
pues más noble, simple, ¿no? Que es sencillamente todas estas personas con algún lazo de identidad lingüística o étnica o incluso hasta geográfica, ¿no? Entonces, en ese término lo vamos a usar de manera muy general, pero justo como, no para clasificarlos y meterlos a todos en un saco, sino por el contrario, como para ir desglosando y diría Derrida, ¿verdad? De manera muy general, ir deconstruyendo, ¿no? Justo estos documentos y estas memorias en plural que nos van a hablar de un pasado colonial, sería como el término correcto, bueno, oficial, eh, pero justo nos van a contar otras historias, ¿no? Más bien otras, van a plantearse otros discursos de ese pasado colonial, ¿no? Y ahí es donde, ese es mi énfasis en el uso de los códices, ¿no? O sea, y de todos estos títulos primordiales, también llamados códices falsos o códices tardíos o códices coloniales, porque es que, miren, si seguimos replicando una y otra vez el estudio de la historia mexicana como una linealidad, o sea, como una manera lineal de Mesoamérica, colonia, independencia, contemporáneo, sin siquiera cuestionarlo, como lo hemos hecho en algunos en filosofía de la historia. Y ahora cambiar un poco la jugada, pues, o sea, sí complica, ¿no? He escuchado como estos comentarios de los estudiantes diciendo, es que ¿por qué estamos analizando estas cosas? O sea, es que es justo eso, o sea, esa es la idea, ¿no? Enfrentarte con documentos que nos exigen otras metodologías, ¿no? Desde la parte visual, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, cambiar un poco la jugada y no estar repitiendo constantemente esta clasificación, bueno, esta linealidad histórica y como si fuera, y es que lo damos por hecho, ¿no? O sea, llegó Colón, luego Cortés, la conquista, la colonia, ¿no? O sea, lo damos por hecho que así fue. Y entonces llegan las fuentes y nos dicen, pues, ¿qué crees que no fue así, ¿no? O sea, algunos dicen, aquí no hubo conquista, ¿no? Aquí más bien hubo alianzas. Otros van a decir, aquí, la conquista no fue de los españoles, aquí la conquista fue republicana en el siglo XIX y nos combatieron, ¿no? Dirían la gente del norte y muchos mayas del sureste dirían, aquí nunca llegó la dichosa colon, bueno, no llegó el rey, ¿no? Pero sí llegaron los presidentes republicanos a hacernos la guerra, ¿no? O llegaron los presidentes reformistas como Juárez o Díaz, ¿no? O Lerdo, Tejada, y nos llegaron a hacer la guerra, ¿no? O sea, nosotros siempre estuvimos en paz con el gobierno, con los mestizos, y lo único que lamentamos fue pues, justo estos gobiernos modernos que vinieron y nos destruyeron, ¿no? Nos conquistaron, ¿no? O sea, es eso, justo, ¿no? O sea, ese es un poco lo que quiero convencerlas y convencerlos, ¿no? O sea, dejemos de pensar la historia mexicana como una historia lineal, porque si no, vamos traslapando o vamos comparando estas memorias indígenas, o sea, las vamos colocando en esa historia lineal y decimos, ah, códices coloniales, entonces pertenecen a la colonia. O sea, no, es que parece que desde el análisis del propio códice no hubo ni siquiera una idea, o sea, no hubo un periodo llamado colonial como lo conocemos. Hubo un periodo, ¿no? De emancipación, por ejemplo, ¿no? Algunos pueblos de Oaxaca se emancipan en este proceso, ¿no? O sea, obtienen tierras, crecen, pelean contra otros, subyugan a otros. O sea, para ellos es un proceso de crecimiento territorial o de apropiación territorial, ¿no? Cuando pues no la tenían, diría el maestro Felipe Castro. Antes la identidad era más étnica que territorial. Durante la colonización fue territorial y los primeros que dieron el salto fueron los propios indígenas, ¿no? O sea, los propios pueblos empezaron a tener una identidad territorial más que étnica, más que de unidad social, se convirtieron en dueños de la tierra, ¿no? O sea, empezaron a pelear las tierras y ya no, digamos, como las genealogías ¿no? O las, sí, o los abolengos, ¿no? Entonces, es un encuentro, yo lo sé, pero es mi idea, o sea, discúlpenme si ya los atriburré con lo de los códices, pero esa es justo mi idea, ¿no? O sea, mi idea era colocarlos, ponerlos realmente con fuentes que nos hicieran replantearnos, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿Qué es eso que llamamos historia de México, ¿no?
¿Por qué estamos viendo estos documentos que no están escritos en español? Porque a mí me gustan las cartas de Cortés porque están hasta romantizadas, ¿no? Ya dependiendo de la edición que compres, pero de pronto te encuentras estas cosas y dices, bueno, es que esto qué significaba, es justo eso, ¿no? O sea, esto significaba que había un número de población importante que escribía que estaba escribiendo o estaba registrando sus, sus procesos, sus acontecimientos de una manera completamente distinta, ¿no? Y la lectura que ellos hacen del periodo no tiene nada que ver con un sometimiento, ¿no? A la corona, tiene más que ver con una estrategia de apropiación territorial, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera como dejarlo aquí. Ya prometo que no va a haber, bueno, sí, todavía falta el de mayas, espero que me quede bien, pero salvo ese video, ya vamos a dar salto a las memorias de los conquistadores y de lo que nos encanta y hemos romantizado durante siglos, ¿no? Estos personajes que nos van a vender historias idílicas del conquistador, ¿no? Del viajero, del explorador, estos sabios barrocos, ¿no? Estos grandes imitadores del siglo de oro español, o sea, estos grandes reformistas, que van a dar pie a lo que le llamamos la ideología criolla. O sea, vamos como de regreso a lo tradicional, pero sí quería como enfrentarlos un poco a una realidad documental distinta, ¿no? Así que les pido una disculpa enorme si es que ya los atiborré con lo de los códices, ¿no? Pero bueno, por lo menos hoy, aunque sea de mal humor, ¿no? O aunque sea de malas, pero ya saben que hay unas cosas llamadas códices, ¿no? Y qué son y para qué funcionaron. O por lo menos hoy vamos a poder decir, chicos y chicas, vamos a poder decir, ayer profundidad aburrió terriblemente con unas fuentes, con unos dibujitos jeroglíficos terribles, pero bueno, ya eso para mí es ganancia, ¿no? Y lo digo porque justo la formación de historiadores a nivel nacional, pues no contempla siquiera saber que estos son fuentes de la historia o documentos de la historia, ¿no? O sea, o documentos por historiarse, ¿no? O que sean tus fuentes principales, ¿no? El 99% de las carreras de historia dan por hecho que toda la documentación a escribirse debe estar en español y bajo la lógica epistemológica de la documentación novohispana, luego independentista y luego revolucionaria, etcétera, ¿no? O sea, quería un poco rebelarme epistemológicamente contra las mayorías, ¿no? Pero bueno, ya me disculparán. Bueno, vamos a compartir un poco, vamos a compartir un poco lo que les he preparado. Déjenme ver, aquí tengo una cosa que no lo quiero que vean. Bien. Justo, miren, hay una, mm, una reconstrucción geográfica que cuando las hacía mi maestro de historia geográfica de la UNAM, eh, yo creí, y de verdad que lo creí antes de estudiar filosofía de la historia, perdón, filosofía de la ciencia. Antes de estudiarla, yo pensé que esto era sano, ¿no? Eh, Explorar los códices y tratar de, digamos, como construir un plano geográfico o cartográfico de nuestra idea del mundo, ahí representar o tratar de interpretar, ¿no? Los códices conforme a nuestro plano cartográfico, ¿no? Hoy sé que esa interpretación es sumamente arbitraria y creo que no ayuda en nada, puede confundir mucho incluso a las propias comunidades, ¿no? Pero, bueno, les voy a presentar uno, ¿no? Bueno, les decía, justo estoy compartiendo la parte es el códice Asoyú uno que es de Guerrero, de Tlapa Guerrero. eh, y justo lo que quiero mostrarles es, o sea, ustedes ven de alguna manera los trazos de los estereotipos, ¿no? Sobre todo de las figuras humanas, pues está ya completo y absolutamente occidentalizado. De hecho, la misma figura humana eh, es más cercano, ¿no? A estos dibujos, hasta parecen como dibujos de niño, dirían por allí, ¿no? Entonces, las primeras aproximaciones a estos códices del finales del XVI,
clasificaban como burdas, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver que pues las figuras humanas, pues sí parecen burdas si los comparamos con los códices mixtecos viejos, ¿no? Más antiguos, o llamados mesoamericanos. Y también pueden observar, por ejemplo, que los asientos, que las personas, las líneas, ¿no? Que aquí se asumen como genealógicas, pues pierden por completo la secuencia, ¿no? Y pues obviamente ya vemos una, un, vemos letras, ¿no? Ya vemos que hay manuscrito, o sea, ya vemos letras completamente occidentalizadas. Bueno, perdón, ya alfanuméricas, un código, ya están intervenidas, ¿no? Por letras. Y entonces estos códices, bueno, en especial estas representaciones, que si bien siguen cumpliendo el patrón de ser papel bueno, está como pergamino, ¿no? Que es de una planta, también es cierto que estos códices ya van a estar compuestos de varias hojas cortadas, como se puede ver, o sea, ya están cortados, ya no es el trazo, ya no es la lámina completa, ¿no? Que veíamos en los códices viejos, ¿no? Se trabajaba una lámina completa. Aquí ya vemos que hay recorte, ¿no? O sea, hay un recorte a propósito y que se van maltratando justo porque se siguen doblando como en los viejos libros mesoamericanos, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos una imitación lo que parece como una imitación de cuentas calendáricas mixtecas, ¿no? Y vemos un esfuerzo importante por copiar estos dibujos, ¿no? Aquí ya vemos gente española presente, aquí vemos un gobernante, un señor, ¿no? Porque está sentado en estos sillones que eran como representaciones del poder, ¿no? O sea, es alguien importante y aquí vemos está esto que vemos en la cabeza, pues representa su nombre, ¿no? O sea, cómo se le identifica. Eh, y bueno, aquí vemos estos trazos, ¿no? Lo que los vemos sumamente, dirían por allí, descuidados del códice Asoyu, pero o sea, no están descuidados, vemos una pierna, ¿no? Aquí. Es un esfuerzo también como por nombrar a los españoles con pues, sonidos, ¿no? Similares a los que ellos tenían, ¿no? Entonces, y vemos piernas, por ejemplo, pero no es que haya una pierna o se haya perdido una pierna, sino que la idea de pierna o la idea de paso o la idea de cuerpo se asemejaba al nombre del personaje, ¿no? Y vemos aquí sobreposiciones, por ejemplo, ¿no? Vemos sobreposiciones, es decir, se observa claramente cómo el códice fue trabajado en varias etapas, ¿no? Bueno, este documento se fue trabajando en varias etapas, algunas con un poco más de delicadeza, podríamos pensar en términos de, si lo comparamos, ¿no? Con, este, con estas códices mesoamericanos. Y bueno, también vemos que las figuras no solo se sobreponen, vean, o sea, sino que incluso van perdiendo como la relevancia, ¿no? Se enciman unas de otras. Incluso la misma diseño bueno, de las figuras humanas es muy distinta, o sea, algunos son incluso muy burdos, ¿no? Podríamos pensar, y algunos son un poquito más cuidados. Hay hojas un poco en blanco y no hay como una lógica, podríamos pensar que no hay una lógica o una secuencia, ¿no? Estos son muertos, por ejemplo, ¿no? Esto quiere decir que son personas que fallecieron en este lugar, ¿no? Este es un cerro y de aquí del cerro brota algo, ¿no? Entonces, eh, pero estos personajes, por ejemplo, que si bien identificamos por lo que traen, ¿no? En la cabeza y que tienen taparrabos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, los taparrabos, ¿no? Que van a asumir que eran taparrabos, que en realidad no eran taparrabos, sino si se supone que son personajes principales, deberían traer tilmas, ¿no? Pero así lo interpretan ya estas poblaciones del siglo XVI de la montaña en Guerrero. Eh, y bueno, quería que ustedes los observaran, porque además hasta el uso de los colores, vean, esta figura humana está completamente distinta, porque parece que está sentada en esta posición a esta, ¿no? O sea, vean, es muy distinta
y luego una mujer con un pie hacia afuera, como si estuviera bailando, pero tiene la birla, ¿no? O sea, virula, ¿sí? Bueno, el dibujo de la palabra, ¿no? Entonces, creo que aquí termina. Este, podría parecer que es, bueno, y aquí están, siguen contando o sea, llevan una cuenta calendárica, ¿no? Pero hasta donde recuerdo que leí la interpretación de este códice, creo que no coincide así como anualmente, o sea, no es como un códice, no, o sea, no es como, no son como anales, ¿no? O sea, no va por años, sino como que va por episodios. Y lo que decían los investigadores es que lo que hemos descubierto, o se ha descubierto porque yo no lo he estudiado mucho de la Soyu, es que justo parece que más bien es como un esfuerzo de estos pueblos, o bueno, por lo menos del elaborador, ¿no? De la manufactura indígena, de contar ya una historia lineal, ¿ven? O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las historias de los códices eran regularmente cíclicas, ¿no? Porque obedecían como a la idea del ciclo de la vida, de 52 años, y luego de 300 y tantos, bueno, 256 años, ¿no? Bueno, ellos ya no, aquí ya no se observa eso, aquí ya se observa como una idea de lo lineal y parece que van contando más bien como hechos históricos por, eh, por, eh, por época. Y otro esfuerzo que tienen es la de la localización geográfica, o sea, tiempo-espacio se sobreponen ya en esta narración o en esta narrativa. Vean esto, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay una guerra, o más bien parece como un mercado, que hay un sacrificio. Este, aquí igual, ¿no? No sabemos qué significa. Bueno, yo sí sé que es un sacrificio, aquí estamos hablando de una peregrinación o de un encuentro, aquí también. Entonces, y justo les decía, incluso en el uso de colores, ya vamos a ver un esfuerzo importante por esta comunidad de Tlapa, en la montaña de Guerrero, de ubicar, ¿no? Un hecho en el tiempo y en el espacio, ¿no? No sé si se corta. Este es de Mediateca de Lina. Hay que agradecerle mucho a Lina que ha hecho un esfuerzo importante. Yo he criticado mucho, ¿no? El trabajo de Lina, pues porque es, ¿no? Bueno, pues porque es bien común que de pronto te encuentras las fuentes y dicen, ¿no? Y después de que lo encontramos, quién sabe qué pasó con el códice, ya no volvió a aparecer nunca más el original y tenemos nada más fotos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ya para cerrar esta parte, pues vemos que justo en el esfuerzo de localización tiempo-espacio, pues que eso ya es una coordenada de la historiografía occidental. Miren, aquí vemos una repetición del dibujo, ¿no? Aunque yo creo que, por ejemplo, aquí podemos ver que aluden a un personaje diferente, el estereotipo usado, que es la figura humana, es muy similar, ¿no? Podríamos pensar que al final, pues sí se pierde un poco el expertise para elaborar estos documentos, ¿no? Sin embargo, hay algo de fondo en todo esto y es que justo el, estos códices, este es tardío, o sea, por ejemplo, podemos ver que aquí se pega en el mismo documento del siglo XVI, se pega otro documento que parece que es como del 17 o 18, ¿no? O incluso hasta el 19, o sea, a ver, pero ¿por qué estoy hablando de todo esto, no? Y ustedes se fijan, esta documentación no se parece nada a esta otra parte, ¿no? O sea, y todo esto se conoce como un título primordial o títulos de origen o documentos que validan y le dan prestigio a una demanda de tierras por parte de la zona de la montaña, ¿no? De Guerrero. Entonces, en este esfuerzo de interpretar el códice y llevarlo a una exhibición cartográfica, voy a compartir no sé si lo ven. Esto es un esfuerzo de gente que yo conozco que trabaja en esa zona. Vean, Tlapa, Tlachinola, ¿no? Que es como estos que vimos ahorita, y que son dos, ¿no? El Asoyu 1 y el Asoyu 2, que son como títulos primordiales. Bueno, más menos se ha intentado hacer como un esfuerzo cartográfico de, pues, dónde están localizadas estas zonas y a qué aluden, ¿no? A qué centros de gobierno, sí, a qué centros de gobierno aluden.
y de quién están hablando, ¿no? Específicamente de qué pueblos y de qué periodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Caltitlán, 1486, Tlachinolan, Tlapa, que es de la montaña, 1486, 1468, Yualán, Iguailita, Tetepec, 1507, Tetemixtlahuacan, 1507, ¿no? Y Quecholtenango y Atlamaja. O sea, parece que el Códice Ayul lo que dice es que estos pueblos ya tenían esa territorialidad reconocida desde antes de la conquista, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que se ha hecho con estos códices coloniales, ¿no? O sea, hay un esfuerzo importante de interpretarlos para que las comunidades puedan, pues, acceder a datos geográficos o datos históricos, ¿no? Aquí la cuestión es que la tradición de elaborar códices, como lo habíamos dicho, de la parte mesoamérica, pues implica que, o por lo menos, ¿no? Tenemos como un conocimiento ahí un poco ya exhausto, bien trabajado, de que era posible que los pueblos, o en este caso los gobernantes, ¿sí? Y sus... y los expertos, llámense sacerdotes, llámense tlacuilos o los maestros de los tlacuilos, pues tienen la posibilidad de eh, trabajar y leer estos documentos de manera oral para que no se vayan, para que se recuerden, para que la memoria comunitaria, la memoria colectiva se trabaje, sí, pero también es cierto que solían borrar, ¿no? Borraban los propios códices los borraban, los quemaban, los destruían y volvían a interpretarlos a la luz de los acontecimientos nuevos, ¿no? Eso era algo común. O se les agregaba información, ¿no? O se les modificaba información. Vamos, o sea, no era un documento, este, sellado para su edición, como hoy en día, ¿no? Que decimos, si un documento oficial es editado, pues pierde su valor. Bueno, en este caso no funcionaba así. Entonces, esa práctica es la que justo vamos a ver posteriormente. O sea, y los códices ASOY 1 y 2 nos muestran justo eso, o sea, la posibilidad que tienen los códices de ser trabajados de una manera, completamente anexa, ¿no? O sea, literalmente anexando información. O sea, aquí es bien notorio, ¿no? Como este códice que parece que es de finales del siglo XVI y que todavía tiene algunas marcas y trazos y colorido que medio copian, medio imitan algunos elementos de los códices coloniales, sobre todo en la elaboración de los estereotipos y en alusión a los españoles a los personajes que se observan es clarísimo cómo se le agregan estos códices que son mucho más tardíos. Estoy casi seguro que son del siglo XVII. Bueno, ahí hay un debate, ¿no? Si son de finales del XVI o principios del XVII, pero bueno, es muy notorio, ¿no? Que el trazo cambia por completo, o sea, se le anexa. Y luego, bueno, y luego de a estos dos anexos que ya me parecen completamente del siglo XVII, sin lugar a dudas, pues sí nos van dando esta razón, ¿no? O sea, ellos no tenían ningún conflicto en agregar información, editar sus propios códices, ¿no? Y también lo vemos en la sobreposición de elementos a lo largo del códice viejo, ¿no? O sea, vean, aquí es bien notorio cómo borran algunos elementos y agregan otros, pero es que es una práctica, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a estos documentos con la idea de que buscamos autenticidad, nos vamos a encontrar con esto y vamos a empezar a hablar de burdos, vamos a empezar a hablar de copias mal hechas, vamos a empezar a hablar de imitación, ¿no? Imitaciones, mm, con trazos malos, ¿no? Con trazos burdos, con trazos con trazos descuidados, dicen algunos, ¿no? Pero la realidad es que no buscaban ni trazos cuidados ni descuidados, la realidad es que solo les importaba, ¿no? O bueno, es muy notorio que lo que les importaba era hacer registro y reinterpretar su pasado, o en este caso, ¿no? La memoria colectiva la reinterpretaban a raíz de los acontecimientos. O sea, para ellos era una práctica común que traían desde hace por lo menos 300 o 400 años, ¿no? 200 antes de la conquista, por lo menos, la conquista de Tenochtitlán. Y
si lo seguimos valorando como lo hizo la historiografía formal o la historiografía oficial, pues vamos a seguir pensando que son malas copias, ¿no? O sea, son copias mal hechas, dicen algunos, ¿no? O son copias o imitaciones, les llaman, imitaciones de códices mesoamericanos, pero no terminan por ser buenas copias. Pues no, porque su idea es ser una copia. Y lo que yo he planteado que es hipotético es que quizá la idea de que fuera una copia o un anexo colonial que se desmarcara de los trazos mesoamericanos o las imitaciones del códice mesoamericano, yo creo que también tiene una posibilidad, o sea, es posible, es una hipótesis que tengo por allí, de los muchos estudios que tengo que publicar en algún momento, es que es intencional, o sea, es intencional que estos trazos sean burdos y que el uso de las imágenes y de los colores sean completamente diferentes, o por lo menos que, o sea, que sí se separen de, de esta manufactura del siglo XVI, precisamente como con la intención de dar aviso o de exponer que continúan con su tradición, ¿no? O sea, que es que es una continuidad la tradición. Y punto número dos, porque justo están apelando al presente y no al pasado, ¿no? O sea, bueno, están apelando como al momento, ¿no? Es decir, eh, nos hemos visto obligados a cambiar nuestra estrategia de testimonio a algo visual y vamos, o sea, la tradición del lenguaje visual o la historiografía del lenguaje visual la seguimos usando hasta la fecha, ¿no? O sea, y por eso seguimos haciendo trazos, ¿no? Y queremos que sepan que los hacemos completamente diferentes al siglo XVI para que no vayan a pensar que esa tradición se terminó y que ya no quedan maestros de la escritura visual, ¿no? O maestros de la escritura glífica, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando, es una hipótesis. Pero lo que sí queda claro es que los pueblos siguen trabajando esta parte. Y ahora, el uso de los códices coloniales, el 99.9%, va a ser ya en una defensa territorial, es decir, a partir del siglo XVII, sobre todo, finales del XVI, principios del XVII, sobre todo el XVII, sin lugar a dudas, XVIII, XIX y XX, se les va a llamar títulos primordiales, ¿no? O sea, van a dejar de ser estos libros de cuentas, de matrículas, de historias, de genealogías, de cuestiones místicas, ¿no? Y se van a convertir en testimonios, ¿no? Documentales de, de sus luchas territoriales, ¿no? O sea, de sus apropiaciones, luchas, demandas territoriales. Eh, no son, bueno, es que por eso no uso el término resistencia, porque en la mayoría de las ocasiones son disputas entre pueblos mismos que además, ¿no? Presentan documentos eh, que asemejan o que continúan la tradición de códices, ¿no? Entonces, pues resistencia frente a la resistencia se me hace un poco burdo, ¿no? Se me hace un poco extraño. Más bien, yo decía que justo lo que generan estos pueblos, o sea, ¿no? La forma en la que resuelven demandar su territorialidad a partir de estos documentos, para mí es una innovación, ¿no? O sea, es algo nuevo que se genera, que les da ganancia, bueno, que les da beneficios, que lo repiten y les permite como plantear una nueva estrategia de parte de los pueblos para apropiarse de no solo de su territorialidad, sino incluso de emanciparse políticamente, ¿no? O sea, dejar de ser pueblos y convertirse, por ejemplo, en ayuntamientos, ¿no? Bueno, o sea, habría que estudiar cada caso, pero me parece que esto nos resuelve el punto de que la conquista no fue así de manera simple y sencilla, un sometimiento y que los españoles, entre comillas españoles, ¿no? Porque había bien poquitos, este, se hicieron millonarios, ricos, poderosos y entonces todos aquí se jodieron. O sea, no, me parece que más bien nos muestra todo lo contrario, ¿no? O sea, la posibilidad de pensar en las estrategias de los pueblos y barrios y pueblos, barrios y en general las repúblicas de indios, pues estrategias muy novedosas, ¿no? Y que les van a funcionar además, ¿no? Frente a a las autoridades coloniales, ¿no? O sea, me parece que de ahí que muchos, todavía en la historiografía formal, en la historiografía oficial de mitad del siglo XX, seguían pensando que los pueblos y algunos indígenas eran libertinos, eran pues personas
¿no? Que buscaban estos huecos legales, ¿no? Y bueno, o sea, al final las autoridades coloniales, muchas terminaban por aceptar estos como testimonios y se fueron, y por eso muchos pueblos los conservaron en sus más sagrados, como más sagrados documentos, ¿no? Bueno, y esto lo vamos a ver, digo, en Guerrero, pero hay justo otros. Bueno, estos son, en algún punto, sobre todo los Asoyú, fueron clasificados como códices falsos, ¿no? O sea, imitaciones malas, ¿no? Miguel León Portilla llegó a utilizar ese término. Pero bueno, obviamente ya hacia principios del siglo XXI y nuestra terrible, bueno, perdón, terrible, no, nuestra imposición moralista nos obliga a retractarnos, ¿no? De decir cosas como esas. Y bueno, ya hoy en día ya nadie usa el término códices falsos, pero sí llegaron a ampliarse en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, posteriormente va a haber otro tipo de documentación que igual sigue esta lógica, eh, y que justo vamos a conocer como títulos primordiales y también llamados códices falsos. ¿Por qué? Porque se pensó que, bueno, se llegó a creer que las comunidades indígenas buscaban, eh, pues, eludir sus obligaciones o buscaban, ¿cómo decirlo? Como convencer a a las autoridades coloniales de su pasado, de sus abolengos, de sus herencias, ¿no? Sobre todo de la parte territorial. Y entonces se empezaron a elaborar, este es un camino, o sea, este es un mapa, se empezaron a crear lo que se conocen como códices falsos, y este es el caso de Texcoco, ¿no? De los Tlachialoyan, que si ustedes se fijan, bueno, pues ya no tiene absolutamente nada que ver con los códices, y lo único que van a decir es que ni siquiera se preocupan ya por llevar por rescatar nada o muy poco de los códices mesoamericanos, y que meramente van a usar los dibujos pues de manera favorable a su caso, ¿no? Yo no creo eso. Bueno, ya después de un análisis muy profundo, pues resulta ser que bueno, y obviamente de gente de cercana a Texcoco, ¿no? Obviamente gente que quería darles importancia a estos dibujos, a estos documentos, pues lo que va a decir es todo lo contrario, ¿no? Que más bien estamos frente a nuevos códices, o sea, frente a una nueva frente a una nueva documentación a la que vamos a llamar códices coloniales o títulos tlachialoya, ¿no? Códices tlachialoya, ¿no? Entonces, eso fue un debate muy fuerte, ¿no? Un debate académico político, pero se terminó aceptando que, pues, el pueblo bueno, este pueblo tlachialoya, sobre todo cercano a Texcoco, pues tenía todo el derecho, ¿no? A asumir un lenguaje visual para defender sus tierras y sus creencias y sus tradiciones, este, a partir de su manufactura, ¿no? En papel. Entonces, aquí vemos representaciones, ¿no? Eh, pues ya completamente distintas a los códices mesoamericanos. Pero vean, o sea, ¿por qué le llaman códices? Porque la idea de la representación humana con una mezcla ahí de palabras, pues nos recuerdan a los códices ya tardíos del siglo XVI, pero además siguen representando al gobernante en una silla, ¿no? Sentado, y a lo mejor ya no le... Ah, y los cacles, ¿no? O sea, ya son guaraches, pero bueno, siguen aludiendo a cacles, ¿no? A estos como esa, esta sandalia mesoamericana, y la tilma, ¿no? O sea, ya no los dibujan completamente en tilma, pero sí aluden un poco a esa vestimenta, ¿no? Y luego, bueno, o sea, es muy notorio que van a hablar de estos como construcciones pequeñas, ¿no? Ya desde un dibujo antropo renacentista, van a representar, ¿no? Mapas, ¿no? Les preocupan los mapas, vean la tilma, muy parecido. De aquí, justo estos tipos de códices inspiraron la idea de San Juan Diego, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, este se parece a Juan Diego. No, o sea, no es que más bien era un estereotipo, o sea, dentro de los dibujos del siglo XVI, XVII, XVIII, era un estereotipo
que representaba lo indígena, ¿no? A las personas indígenas. Y entonces pasó de ser el estereotipo a la idea que tenemos hoy en día de la imagen de las personas. O sea, no quiere decir que así eran realmente, sino que eso quiere decir que, o sea, a ver, este que ven aquí no quiere decir que sea un indígena necesariamente físico, sino quiere decir la imagen representa la idea de un indígena, de que ahí se está hablando o sea, están hablando dos personas indígenas. Eso es lo que, o bueno, dos indios, pues. Eso es lo que quiere decir ahí, o lo que intenta representar. Más no está diciendo que esa persona en específico tenga esas características físicas. A eso me refiero. A lo que voy es que pese a que esos estereotipos eran ideogramas, o sea, que lanzaban ideas, más no eran caracterizaciones, reflejo de su realidad, o sea, su contexto, lo que vamos a ver después es que va a desaparecer el ideograma y va, con el surgimiento de la fotografía y la pintura y todo, sobre todo el siglo XIX, se van a crear ahora sí estereotipos visuales de que así eran todos los indígenas en la época. O sea, nosotros modernos, o sea, la gente moderna es la que va a deshacer el significado de ideograma, bueno, más bien la representación de un ideograma y lo va a convertir en un estereotipo representativo, ¿no? De las personas indígenas. Sí me explico, o sea, espero que sí me vayan entendiendo. O sea, no quiere decir que así eran físicamente, sino que cuando lo dibujan en eso, lo que quieren decirte es, eran dos personas indígenas hablando. O bueno, eran dos indios hablando. Ya, eso es lo que querían decirte. No que físicamente se parecieran a esas representaciones. Pero hoy en día, con nuestra incapacidad moderna de, de hablarnos mediante el lenguaje visual, digo, a menos que pensemos en los cómics, y no, yo dudaría, porque somos muy dependientes de las palabras, bueno, de la escritura alfanumérica. Entonces, justo hoy convertimos ese ideograma en un estereotipo representativo visual. O sea, hoy sí creemos que la gente indígena se parece a esa persona. Nunca fue la idea, ¿no? Pero bueno, en fin, estos son ya, digamos que tienen como el mote de que en mucho tiempo, durante siglos, quizá 2 siglos, se les acusó, se les, se les, hubo poca tolerancia para estos códices y se les clasificó como falsos durante mucho tiempo, ¿no? 2 siglos, o sea, muchísimo, ¿no? Hasta que en el siglo XX, les reitero, hubo ahí una serie de investigadores, obviamente con intereses políticos y muy bien pagados por el Estado de México, que, bueno, instituciones del Estado de México que revaloraron estas representaciones y les dieron el estatus de códice. Entonces, hoy en día, los Tlaxialoyan son una nueva especie, un nuevo tipo de códice, ¿no? Sí, más o menos. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Y el personaje, sin lugar a dudas, estamos hablando del siglo XVII. Igual, o sea, ustedes pueden ver, hay imágenes sobrepuestas, hay borrones, hay ¿no? Hay sobreposición, hay repeticiones, ¿no? Los caminos, por ejemplo, tienen a las huellitas, ¿no? Los caminos tienen huellitas. Por ejemplo, aquí la idea del nopal y el cerro no quiere decir que en el cerro había nopales. Seguramente representa, ¿no? O sea, tiene que ver el nombre, el glifo, o sea, como el nopal como glifo y el cerro como una representación del lugar de algún pueblo, ¿no? Como referencia a alguna unidad social, sí, 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 más o menos, o sea, para que no vayan, ¿no? Aquí, por ejemplo, no quiere decir que estén cercanos estos dos pueblos, sino que más bien aluden seguramente a que formaban parte de algún conjunto de pueblos sujetos, ¿no? De esta demarcación o del pueblo que está peleando, ¿no? Con sus, ¿no? Sí, más o menos, bueno. Y vean, o sea, la representación de los españoles, ¿no? Es muy exquisita. Y aquí, por ejemplo, vemos que les pintan la barbita, o sea, no están barbados por completo, sino la barbita como muy mesoamericana, pero lo que sí sabes es que son españoles, ¿por qué? Pues por la armadura, ¿no? Entonces, si ustedes dan cuenta, pues están contando como una historia. Ahora, fíjense, aquí está, ¿no? O sea, igual españoles, el sombrero, ¿no? La lanza, ¿no? Ahora, si ustedes dan cuenta,
parece que como que van contando la historia de Mesoamérica, o sea, como de la época de Mesoamérica. O sea, vean aquí, por ejemplo, un ángel, ¿no? Y que es en realidad un glifo que representa como el nombre de la persona y o sea, el trazo con el que se elabora este personaje es muy distinto al trazo de los indios posteriores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente están hablando de una transición en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí los arcágenos, donde llevan las flechas, ¿no? Y que eso representa guerra, ¿no? Sabemos que una flecha y los carcaj, ¿no? Estos donde van las flechas, representaba una especie como de alianza guerrera, ¿no? O sea, en los códices viejos. No sabemos si es tiempo, parece que es como el tiempo, como una especie de lectura astronómica, ¿no? Esta construcción, ¿no? Como de los arcos. En fin, hay ya toda una historia de esto. Y bueno, aquí mira, ya vemos la transición de las tilmas, ¿no? Al personaje principal. Bueno, es una historia lineal, o sea, ya es completamente una historia lineal, es un libro que se lee, bueno, que tiene la lógica de organización de páginas como los libros que nosotros tenemos, ¿no? Los ya occidentales, este, es una historicidad que va del pasado al presente, bueno, al presente donde se escribe, hay muchísimas anotaciones, ¿no? Hay muchísimas anotaciones, la caligrafía es distinta en algunos momentos, los dibujos también, lo cual quiere decir que es un documento que se fue conformando por varios momentos, e incluso se puede hablar hasta de varios autores, algo que era muy común en los códices, y que seguramente era un pueblo bueno, más bien, y que probablemente era un pueblo que tenía un códice viejo, y en una intención como de refrendar sus títulos, sus tierras y su poder, pues reelabora, ¿no? Esta documentación. Bueno, eso es un poco, estos son los códices falsos, chicos, los que se llaman códices falsos y hoy en día se les llama como códices, bueno, se les nombra códices Tlachialoya, códices, títulos primordiales, ¿no? Pero es un poco eso. Bueno, y aquí yo les quería mostrar también, o sea, hay otros códices coloniales, ¿no? Muy diferentes, muy distintos, ¿no? Y que justo aluden al tiempo y espacio, ¿no? O sea, tienen ahí un compromiso muy fuerte y están respondiendo pues a necesidades eh, muy, muy apremiantes, ¿no? Que era la lucha de la tierra. Entonces, justo esta transición de códices mesoamericanos a representaciones coloniales, como los Tlachialoya, los Asoyuno y dos, pues han buscado dejar claro que las comunidades y los pueblos no dejaron de pelear y más bien tuvieron la posibilidad hasta de como reinventarse, ¿no? Esa palabra me gusta mucho, ¿no? Algunos no es una palabra etnohistórica, ya habrá algunos colegas que me corrijan y digan, no, profe, no use esa palabra, por favor, pero me gusta la palabra reinventarse, ¿no? Bueno, este es un lienzo, por ejemplo, ¿no? Vean, literalmente es un lienzo, se ve aquí cómo se dobla, o sea, es una manta gigantesca que representa una historia en varios cuadros, o sea, no tiene como una sola lógica, y además tiene como misión enmarcar una historia dentro de un plano cartográfico. Esos dos elementos se me hace algo, híjole, innovador. O sea, mezclar una idea, más bien, mezclar una representación histórica en un trazo cartográfico es algo sumamente complejo. O sea, es algo, es una híbrida, o sea, es una mezcla de elementos geográfico-temporales, incluso hasta genealogías ahí que me parecen admirables de los pueblos y los barrios, ¿no? O sea, y estos lienzos y planos, como son muy viejos, incluso algunos elaborados hasta el siglo XIX, y que toman elementos de códices, copias, etcétera, son considerados todavía como códices falsos o representaciones tardías. Yo les pregunto, ¿y eso les quitaría su valor estético, histórico? Bueno, son del 19, profe. ¿Y qué? O sea, los pueblos tienen todo el derecho a haber creado y generado su propia historiografía, ¿no? Y en su historiografía es válido
elaborar códices en el siglo XIX y borrar los que tenías del XVI. Es que es una mentalidad completamente distinta y ahí es donde está el choque cultural entre nosotros y ellos. O sea, yo sé que todavía hay pueblos que siguen luchando. Creo que ya no hay elaboración de códices. Algún día le preguntaré a Audix si es que me devuelve mi correo, pero yo creo que ya no hay representación, o sea, ya no hay elaboración de códices. Me parece que en el siglo XX, después de la reforma agraria, y esto es muy mío, no me lo roben, por favor, ya elaboraré otro, igual un artículo sobre eso. O sea, me parece que después de la reforma agraria revolucionaria se acabaron los códices. O sea, ya no hay ni siquiera el talento humano ni la tradición para elaborar códices. Los últimos quizá fueron los zapatistas de veras, o sea, los buenos, los de Morelos, no imitaciones neoliberales, no. O sea, los zapatistas de veras fueron yo me que fueron los últimos en intentar como relanzar esta lucha de los títulos primordiales, ¿no? Y reelaborarlos. Creo que de los que están documentados, ¿no? Y a lo mejor algunos pueblos en el sureste, algunos pueblos en el norte, perdón, en la zona centro, pero ya, o sea, es una tradición que yo sí diría está extinta, ¿no? O sea, hoy sí no podríamos apelar a que un pueblo, un barrio, un municipio, una colonia, o sea, retome la tradición de elaborar códices, aunque sea su manera presente. O sea, me parece que no. Y bueno, las artesanías y las representaciones visuales maravillosas, bonitas, pinturas que hacen en el sureste, ¿no? Pues ya están más cercanas a lo que hoy llamamos arte moderno que a esta idea de defender la tierra con tus lienzos, ¿no? Con tus lienzos modernos. Bueno, eh, estos son los códices viejos, me encantan, tienen una lógica que choca y nos hace pensar muchas cosas, ¿no? O sea, me encanta porque además nos hace respingar, ¿no? O sea, como de, yo quiero ver un mapa, pum, este es un mapa, maestro, ¿no? Espérate, pero ¿cómo que un mapa? Sí, bueno, ahí yo, mi maestro, que quiero mucho de historia cartográfica, cartografía histórica, le diría, no son mapas, maestro, porque el término mapa los reduce en muchos sentidos, creo que más bien son toda una historiografía, ¿no? O sea, son toda una tradición de contar la historia a través de una hibridación entre tiempo-espacio. O sea, crearon una nueva forma de registro de la memoria, ¿no? Brutal. Me encantan, ¿no? Vean esto. O sea, este es un mapa, historia, genealogía, representación, iconografía, glífica. O sea, tiene muchos elementos. Y además la lógica es, o sea, el centro-sur, ¿no? Bueno, este no es, pero hay unos mapas que están volteados y que uno dice, bueno, o sea, ¿cómo se leen? Pues que no están hechos para leerse como nosotros creemos. Y bueno, así vamos a encontrar. Ya iba, ya con esto cierro. Mire, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo lees este mapa? ¿No? Pues no es un mapa, más bien hay que idear una nueva metodología para pensarlos, ¿no? Y bueno, obviamente no dejar fuera a las propias comunidades, ¿no? Seguramente ellos nos ayudarán mucho a pensarlo. Bueno, ya para cerrar, justo estos son los códices falsos, ¿no? Ustedes pueden hacer la comparativa entre estos códices coloniales, búsquenlos en internet, se llaman títulos primordiales indígenas, códices coloniales, casi todos los pueblos tienen algún título primordial, me pueden preguntar abiertamente, maestro, ¿dónde hay un códice? Quiero trabajar códices coloniales, quiero trabajar un códice primordial, quiero trabajar un elemento cartográfico, ¿no? Yo les diría con gusto, y esa es la parte que les decía hace unos días, ¿no? O sea, no hay pocos chicos, hay miles de documentos con estas características, miles, que están abandonados en los archivos, en el AGN, en el Archivo Histórico Agrario, en el Archivo Histórico del Agua, en los conventos, en las parroquias, en colecciones privadas, o sea, miles y miles y miles de documentos con esta riqueza pictográfica, ¿no? Abandonados, ¿por qué? Pues porque durante mucho tiempo se les ha considerado malas copias, códices falsos, imitaciones burdas, ¿no? Vean ¿no? Fascinante. Sí, vean, está hermoso, ¿no? Y tiene un caimán, un algo ahí, ¿no? Un monstruo del lago Ness, el monstruo del agua de la película, ¿no? Esta del Toro, ¿no? A lo mejor aquí se inspiró. No sé. Bueno, aquí hay una representación, por ejemplo, de aquí hay una representación de un cerro, de un glifo de cerro, ¿no? Aquí está el agua, esto es agua, ¿no?
aquí hay un agua, aquí hay un ojo de agua, o sea, miles de documentos que no se han estudiado y que son, para mí, toda una historiografía que nos motiva a replantear la propia historia de lo que llamamos México, ¿no? Bueno, por eso no me gusta el término resistencia, ¿no? O sea, me gusta más pensar el término reinventarse, estrategia, ¿no? Incluso hasta, ¿no? Como redefinirse, no sé, ¿no? Renacer, emancipación, no lo sé. Bueno, chicos, muchísimas gracias. De verdad, me encanta compartirles. Ya prometo dejarlos en paz con lo de los códices, ya no los voy a molestar más. Este, ya vamos a pasar, ya vamos a poner un alto a los códices. Ya, por favor, profe, ¿no? Vamos a pasar ya a los materiales, que nos encantan, que son letritas, en español, y que son las clásicas, ¿no? Bernal del Castillo, Cortés, los barrocos, ¿no? Esto que nos han vendido que es la historia mexicana, ¿no? Como la historia de los vencedores, ¿no? Aunque nos encanta decir, no, la resistencia indígena y no sé qué, al final parece que no nos podemos separar de la historiografía criolla, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o de esta idea de la linealidad, de la historia lineal, ¿no? Pero bueno, chicos, muchísimas gracias. Pasen una excelente semana. De verdad, gracias.